En la historia militar, existe una tensión eterna entre la doctrina establecida y la innovación desesperada. La doctrina la escriben generales en oficinas limpias, muy lejos del frente. La innovación la crean, con sangre y grasa, los soldados que están en el barro. A menudo, la doctrina prefiere lo pesado, lo probado, lo seguro. Desprecia lo nuevo, lo ágil y, sobre todo, desprecia lo ligero. Porque en la mente de un general, ligero significa débil. La historia que están a punto de escuchar es el testimonio de un hombre que se atrevió a desafiar esa mentalidad. Es la crónica de un armero, un soñador, que vio un problema que sus superiores no podían resolver y diseñó una solución que se negaron a aceptar. Fue humillado públicamente, sus ideas descartadas como el juguete de un aficionado. Pero la guerra tiene una forma brutal de demostrar quién tiene razón. Y a veces, la victoria no depende del golpe más fuerte, sino del toque más preciso. En Ecos de Guerra, creemos que las batallas no solo se ganan con fuerza bruta, sino con ingenio. Si te apasionan estas crónicas de innovación, de la lucha contra la burocracia militar y de la vindicación final en el campo de batalla, este es tu canal. Te pedimos que te suscribas ahora mismo y actives la campana. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas historias. Si este video te impacta, déjanos un me gusta. Nos ayuda a entender qué resuena contigo. Y por favor, queremos saber desde dónde nos acompañas. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Sargento Miguel Valdivia. Hoy me llaman el fantasma de los Apeninos, pero en el invierno de 1944, en Italia, yo era solo un armero. Un Nisei mexicano-americano de segunda generación. Un hombre atrapado entre dos mundos, sirviendo en el 100º Batallón de Infantería del Ejército de parte del famoso 449º Regimiento. Éramos los Go for Broke. Y estábamos rotos. La línea gótica, en las montañas de los Apeninos, no era una línea. Era un infierno vertical de granito, hielo y muerte. Estábamos luchando contra veteranos alemanes de la Gebirgsjäger, tropas de montaña. Hombres que habían nacido en los Alpes, atrincherados en nidos de ametralladoras MG-42 y posiciones de mortero que parecían inexpugnables. Nuestro problema era simple. Ellos podían vernos. Nosotros no podíamos verlos. Nuestro equipo estándar, el M1 Garand, era el mejor rifle de batalla del mundo. Para 300 metros. Nuestros rifles de francotirador, los Springfield 1903A4, eran pesados, con ópticas decentes pero no geniales, diseñados para la guerra en Francia, no para esta pesadilla de cañones y valles donde los disparos se medían en miles de metros, no en cientos. Cada vez que intentábamos avanzar, una MG-42, apodada la Sierra de Hitler, abría fuego desde una cresta a 200 o 300 metros de distancia. Estábamos completamente fuera de nuestro alcance. Nuestros morteros no podían alcanzar sus búnkeres de roca. Nuestra artillería no podía localizarlos. Estábamos siendo desangrados, día tras día, por fantasmas en la niebla. Yo no era un soldado de primera línea. Yo era un armero. Mi trabajo era reparar las armas rotas. Y mientras trabajaba, pensaba. Mi padre, en México, había sido cazador de borregos cimarrones en las montañas de Sonora. Me enseñó a disparar. Me enseñó que para las montañas no necesitas poder, necesitas precisión. No necesitas peso, necesitas ligereza y equilibrio. El peso es tu enemigo. La doctrina del ejército era más. Más blindaje, más proyectiles, más peso de fuego. Pero aquí, el peso nos estaba matando. Empecé a diseñar, en secreto. En mi taller improvisado en un establo de cabras bombardeado, comencé a construir un rifle. No era un rifle del ejército. Era un rifle de cazador. Tomé un receptor de un Mauser K98K alemán capturado. Su acción era fuerte como una roca. Luego conseguí un cañón largo y pesado de un rifle antitanque Boys británico obsoleto. Un calibre 55. Y aquí vino mi locura. Me deshice del calibre 55. Era demasiado pesado, demasiado lento. Llevé el cañón a un taller de partisanos italianos que tenían un torno y les pedí que lo recalibraran. No para el Mod 30 C06 estándar. Lo recalibré para el nuevo y experimental
300 Winchester Magnum, munición que había conseguido extraoficialmente de un oficial de la OSS. Era un cartucho de caza mayor, diseñado para ser increíblemente rápido, plano y preciso a distancias extremas. Era un cartucho ligero. Luego, el cuerpo. Descarté la madera pesada. Construí una culata yo mismo. Era una culata esquelética, hecha de aluminio de un caza P-47 derribado y piezas laminadas de madera de olivo. Era fea. Parecía un montón de palos. Pero era ligera. Todo el rifle, con un cañón de 70 centímetros, pesaba apenas 4 kilos. Nuestros Springfield pesaban casi 6. Y la óptica. Conseguí una mira telescópica Unertel de 10 aumentos, usada por los francotiradores de los Marines. Mucho más potente que nuestras miras estándar. Lo llamé el cazador. Era mi bebé. Era mi solución. Era ligero, rápido y preciso. El día que lo terminé, nuestro batallón había sido detenido durante 3 días por un solo nido de MG-42 en una cresta llamada el Diente del Diablo. Habíamos perdido a 12 hombres intentando localizarlo. Estaban desesperados. Mi comandante de compañía me consiguió una reunión con el coronel Winters, el oficial al mando del regimiento. Entré en el puesto de mando, un sótano húmedo en una granja destruida. Estaban todos allí. Winters, un hombre de West Point que creía en la artillería por encima de todo, y su estado mayor. Me vieron. Un sargento armero sucio, sosteniendo este rifle alienígena. Sargento Valdivia, dijo Winters, su voz impaciente. Me dicen que tiene una idea, y que ha estado desperdiciando recursos del gobierno construyendo un juguete. Señor, dije, mi voz temblando. Es un rifle de precisión de largo alcance. Es ligero. Puedo llevarlo a la cresta este. Puedo flanquear esa MG-42. El Garand no llega. El Springfield no es lo suficientemente preciso a esa distancia. Esto sí. Le ofrecí el rifle. El coronel Winters lo tomó. Lo sopesó en sus manos. Y se rió. Fue una risa corta, seca y despectiva. Sargento, dijo, esto es adorable. ¿Qué es? ¿Aluminio? ¿Y este cartucho? ¿Winchester? ¿Va a ir de casa? Se volvió hacia sus oficiales. El sargento Valdivia va a ir de caza de borregos. Los oficiales rieron. Dijeron que mi diseño era demasiado ligero. Continué desesperado. Señor, eso es lo bueno. Es para la montaña. El peso es el enemigo. El enemigo es el enemigo, sargento. Me interrumpió Winters, su rostro endureciéndose. Y lo matamos con potencia de fuego, con artillería, con rifles M1, no con esta cerbatana glorificada. Pesa la mitad que un Springfield porque es la mitad de arma. Es demasiado ligero. No tiene la masa para absorber el retroceso de un proyectil potente. Es un juguete. Es inestable. Me devolvió el rifle con desdén. Vuelva a su taller, sargento. Deje de jugar a ser ingeniero y empiece a limpiar los Garands que sí funcionan. La humillación fue total. Salí de esa habitación, sus risas siguiéndome por el pasillo. Yo era el tonto, el soñador, el cazador de borregos. El regreso al establo de cabras fue la caminata más larga de mi vida. Cada paso en el lodo helado se sentía como una bofetada. Las risas de los oficiales del Estado Mayor resonaban en mis oídos, más fuertes que la artillería lejana. Cerbatana glorificada, cazador de borregos. Entré en mi taller. Mis otros armeros, mis compañeros Nisei, tipos que habían visto mi trabajo, que me habían visto tornear ese cañón, que me habían ayudado a desviar el aluminio del P-47 derribado, apartaron la mirada. No por desprecio, por lástima. Y la lástima era 1000 veces peor. Puse el cazador en mi banco de trabajo. Allí, junto a la culata rota de un Garand y el pesado receptor de una ametralladora Bar, de repente parecía un juguete. Se veía frágil, se veía débil, se veía ligero. Por un momento, por un segundo helado, la duda me consumió. ¿Tenía razón el coronel? ¿Era yo un tonto soñador? ¿Era mi creación, nacida de los recuerdos de casa de mi padre, una ingenuidad en este mundo de acero industrial y muerte? Esa duda fue borrada por el rugido de la radio. La voz del coronel Winters, ahora llena de una furia gélida,
retumbaba desde el puesto de mando. Suficiente, no más patrullas, no más intentos de flanqueo. Si no podemos matarlos con rifles, los mataremos con acero. Quiero a Willie Peter y Papa B, nombres clave de las baterías de artillería de 115 mm y 155 mm, sobre ese diente del diablo. Quiero una saturación de fuego que convierta esa cresta en polvo. Quiero que no quede nada más que grava. Esa era la doctrina. Esa era la solución pesada. Si algo pequeño te molesta, aplástalo con una montaña. Y por las siguientes 12 horas, el coronel Winters lo intentó. Vi el cielo iluminarse. El sonido era apocalíptico. Un tren de carga interminable gritando sobre nuestras cabezas. El suelo de nuestro establo temblaba. Las cabras que aún vivían en el corral adyacente balaban de terror. Cada explosión sacudía el polvo de las vigas del techo. Era la doctrina del ejército en su máxima expresión, la fuerza bruta. Si un problema existe, lánzale suficiente TNT hasta que deje de existir. Yo estaba sentado en un taburete de 3 patas, limpiando un M1 con manos temblorosas. Pero no temblaba por el estruendo, temblaba de rabia. Porque yo sabía que no funcionaría. Mi padre me lo había enseñado en Sonora. No se caza a un borrego cimarrón en un cañón de granito lanzándole dinamita. El sonido es aterrador, pero la roca protege. Los Gewürzjäger no estaban sentados al aire libre en tiendas de campaña. Estaban en búnkeres dentro de la montaña. Sus nidos de MG-42 estaban en cuevas excavadas en la roca, con troneras de observación de un palmo de ancho, protegidas por sacos de arena y troncos de árboles. Nuestra artillería estaba, literalmente, arañando la superficie de la montaña, convirtiendo la roca en grava, pero sin tocar al fantasma que había dentro. Era como intentar matar a un escorpión dentro de un castillo de piedra arrojándole guijarros. La mañana siguiente, después de que el bombardeo final cesara, el silencio fue espeluznante. El diente del diablo estaba envuelto en humo y polvo. La nieve de la cima había sido reemplazada por tierra negra y roca pulverizada. «Objetivo neutralizado», anunció triunfalmente el coronel por la radio. «La fuerza bruta funciona, caballeros. Envíen a la compañía Easy por el flanco izquierdo. Quiero ese terreno asegurado para el mediodía». Vi a los hombres de Easy pasar por nuestro establo. Eran caras nuevas, chicos de 18 años, frescos de los estados, cargados con su equipo pesado, ametralladoras BAR, bazucas, lanzallamas, cajas de munición extra, pesados, lentos, enviados a una trampa. Sostuve el cazador. El aluminio frío se sentía bien en mis manos. Quería gritarles. Quería decirles que el fantasma seguía allí, que la artillería solo lo había enfurecido. Pero yo era el cazador de borregos, el tonto, el armero con su juguete. Me senté y recé para estar equivocado. 1 hora después, la radio cobró vida. No fue un informe, fue un grito. ¡Contacto! ¡Contacto! ¡El diente! Sigue activo, sigue activo. Nos están masacrando. Estamos en el claro. Es una. El sonido, el brrrt inconfundible, vicioso, de la Sierra de Hitler, la MG-42, ahogó la voz del radiooperador. Luego, silencio. Luego, la voz de un médico, gritando por un canal diferente. «Estamos atrapados. Están por todas partes. La artillería no hizo nada. Absolutamente nada. Oh Dios, han alcanzado a Miller. Necesitamos evacuación, ahora. Fuego de cobertura». El coronel Winters estaba histérico en la radio, gritándole a su observador de artillería, que juraba que había acertado en la cuadrícula. Pero yo lo sabía. La fuerza bruta había fracasado. El peso había fallado. Habían enviado hombres pesados, lentos, cargados como mulas, a un matadero, después de anunciar su llegada con un terremoto. Y ahora, los supervivientes de Easy Company estaban atrapados en ese claro, inmovilizados, a 200 metros de un enemigo que no podían ver y que la artillería no podía tocar. Los hombres morirían allí. Morirían de desangramiento o se congelarían cuando cayera la noche. Y yo. Yo tenía la única arma en todo el maldito batallón que podía alcanzar esa cresta con precisión, y estaba en mi banco, humillada, llamada juguete. La rabia que sentí en ese momento era tan pura,
tan fría, que dejó de ser rabia y se convirtió en certeza. Ya no me importaba el coronel Winters. Ya no me importaba la doctrina. Me importaban los hombres que morían en esa colina. La rabia es un combustible limpio. Arde caliente y claro, quemando la duda y el miedo. En ese instante dejé de ser el sargento Valdivia, el armero humillado. Me convertí en el hijo de mi padre. Me convertí en un cazador. El coronel Winters, con toda su artillería y su doctrina de West Point, estaba cazando a un oso con una orquesta sinfónica. Yo iba a cazar a un fantasma con una sola bala. Me moví con un propósito que no había sentido en meses. Mis compañeros armeros me observaban en silencio, sus rostros expectantes, asustados. No pedí permiso. No informé a nadie. Esto era una insubordinación que me podía costar un consejo de guerra. Pero los hombres de Easy Company no tenían tiempo para un consejo de guerra. Me quité mi pesado abrigo de lana estándar. Lo arrojé al suelo. Kaito, le dije a mi segundo al mando, un hombre callado de Hawái, dame esa sábana. Él me miró, confundido. La sábana de la litera del coronel, la que encontramos la semana pasada. Sin preguntar, me la pasó. Era blanca, nieve, camuflaje. Me la envolví como un poncho, atándola con un trozo de cuerda de paracaídas. Luego, mi equipo. No el equipo de un soldado, el equipo de un cazador. Dejé mi casco M1, demasiado pesado, demasiado ruidoso. Me puse un gorro de lana. Dejé mi cinturón de munición estándar, mis granadas, mi bayoneta, mi pala de trinchera. Todo era peso. Peso muerto. Tomé el cazador. El aluminio frío se sentía vivo en mis manos. Tomé 10 cartuchos. Solo 10. Eran todo lo que tenía de mi preciosa munición. 300 Win Mag. Los deslicé en el bolsillo de mi pantalón, donde podía sentirlos contra mi muslo. 10 oportunidades. Tomé un trozo de pan duro y una barra de chocolate. Kaito me la puso en la mano. «Ve a cazar, Miguel», susurró. «Ve a cazarlos». Salí por la parte trasera del establo. No fui hacia el claro donde Easy Company estaba siendo masacrada. Fui en la dirección opuesta. Fui hacia la cresta paralela, la que los alemanes no estaban vigilando porque era inútil, impracticable. Era una pared casi vertical de roca y hielo. Era la ruta del cazador. Y era la única ruta que el peso de mi juguete me permitiría tomar. La subida fue el infierno, un infierno vertical. Durante las siguientes 3 horas, trepé. Usé mis manos desnudas, mis uñas arañando el granito helado. El cazador, colgado de mi espalda con una correa de cuero, era una pluma. Si hubiera estado cargando los casi 6 kilos de un Springfield 1903 A4 con su mira pesada, me habría rendido en media hora. Mi rifle de 4 kilos, mi cerbatana glorificada, fue la única razón por la que pude seguir subiendo. El coronel tenía razón. Mi rifle era demasiado ligero. Era demasiado ligero para ser un arma de guerra convencional. Y era perfecto para esto. Mientras subía, podía oír la batalla debajo de mí. El brrrte periódico de la MG-42, disparando en ráfagas cortas y controladas. Cada ráfaga era un grito. Cada ráfaga significaba que otro hombre de Easy Company había intentado moverse. Significaba otro médico arrastrándose. La rabia me empujó hacia arriba. El aire se enrarecía. Mis pulmones, acostumbrados al humo del taller, ardían como si estuviera inhalando vidrio molido. Pero yo era un Nisei. Era del 442. Go for broke. Romperse o morir. Seguí adelante. Finalmente, después de lo que pareció una vida, llegué a la cresta. No era una cima. Era un saliente de roca apenas del tamaño de una mesa, cubierto por 1 metro de nieve. Pero la vista. Dios mío, la vista. Estaba a la misma altura que el diente del diablo. Ya no miraba hacia arriba, hacia el nido de ametralladora. Miraba de frente. Estaba en la cresta paralela, al otro lado de un cañón de 1000 metros de ancho. El bombardeo de artillería del coronel Winters, aunque inútil para matar al enemigo, me había hecho un favor. Había volado cada árbol, cada arbusto, cada trozo de camuflaje de la faz de la montaña enemiga. El diente del diablo estaba desnudo, expuesto, violado. Me arrastré sobre mi vientre, la sábana blanca fundiéndome con la nieve.
Saqué el cazador. Coloqué el bípode de aluminio que le había fabricado. El metal crujió al morder el hielo. Saqué la mira Unertl de 10 aumentos. El aire aquí arriba era diferente. Delgado, claro, cruelmente honesto. Puse mi ojo en el ocular y contuve la respiración. 1000 metros. 1200. 1300. La distancia era obscena. Y allí estaba. La artillería había revelado la mentira. No era un nido de ametralladora. Era un búnker. Un búnker de hormigón y acero, construido dentro de la montaña, con una tronera, una ranura de visión, no más ancha que un buzón. Era por eso que el bombardeo no había hecho nada. Estaban dentro de una fortaleza de granito. A través de la poderosa óptica de 10X podía verlos. Podía ver el destello del cañón de la MG-42 en lo profundo de la oscuridad. Podía ver. Dios mío. Podía ver al artillero, una silueta oscura, moviéndose detrás del escudo del arma. Estaban tan confiados, tan arrogantes. ¿Por qué no lo estarían? Estaban a más de 1 kilómetro de distancia, en una fortaleza de montaña, masacrando a los americanos a voluntad. Eran intocables. No para mí, susurré, no para mi padre. Me convertí en el cazador de Sonora. Me quité un guante. El metal helado del rifle quemó mi mano desnuda, pero necesitaba el tacto. Saqué un solo cartucho, 300 Win Mag. Brillaba, era largo y esbelto. Un cartucho de cazador, rápido, plano. Introduje el cartucho en la recámara Mauser. El sonido del cerrojo al cerrarse fue el único sonido en mi mundo. Clic-clac. Ahora, la balística. Esto no era un disparo. Era un problema de física. El viento. Lo sentí en mi mejilla. Un viento cruzado, de izquierda a derecha, de unos 15 kilómetros por hora. Lo suficientemente fuerte como para desviar la bala. Calculé. ¿Cuánto? ¿1 metro? ¿2? Luego, la caída. La gravedad. El Springfield 1903 A4 con su munición. 30-06. Habría caído. ¿Qué? 10 metros a esta distancia. Sería como lanzar un mortero. Imposible. Pero el 300 Win Mag era un rayo láser. Una caída de tal vez 2 metros. Aún así, era mucho. Puse la cruz de la mira, no en la ranura del búnker. La puse 2 metros por encima de la ranura y 1 metro a la izquierda, en el aire vacío, en el cielo gris. Apuntar a la nada para golpear algo. Esta era la fe, no la fe del coronel en la artillería. La fe de un cazador en su bala. Mi corazón latía lentamente ahora. Boom, 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 boom. El mundo se redujo a ese pequeño círculo de vidrio. Yo, el fantasma. Ellos, los fantasmas. El cañón de 1000 metros. Y un trozo de plomo y latón. Exhalé. Contuve la respiración en el valle entre latidos. Y apreté suavemente el gatillo. El cazador saltó en mis manos como un animal salvaje. El coronel Winters tenía razón en una cosa. El rifle era demasiado ligero. La detonación del cartucho, 300 Winchester Magnum en un armazón de aluminio de 4 kilos fue brutal. No fue un empujón, fue una bofetada viciosa. El retroceso fue un rayo de dolor que subió por mi hombro, golpeando mi mandíbula. La mira telescópica Unertl se estrelló contra la cuenca de mi ojo ensangrentado, abriendo el corte de nuevo. Por un segundo, quedé ciego, sordo y conmocionado, mi mundo reducido a un dolor blanco y un zumbido agudo. El estallido de mi propio rifle, aquí arriba en el aire enrarecido de la montaña, sonó como el cañón de un tanque. El eco rebotó en el valle. Crack, crack, crack. Un sonido solitario y arrogante. Y luego, el silencio. Un silencio que duró una eternidad. El tiempo de vuelo. A 1400 metros, mi bala, aunque increíblemente rápida, tardaría casi 2 segundos en cruzar el abismo. Fueron los 2 segundos más largos de mi vida. Luché contra el dolor y el retroceso, forzando al cazador a volver a asentarse en su bípode de aluminio, mi corazón latiendo en mi garganta con un sabor a cobre y miedo. ¿Había calculado bien el viento? ¿Había juzgado mal la caída? ¿Había fallado? ¿Había desperdiciado una de mis 10 balas en el cielo gris de Italia?
Había alertado a los alemanes de mi posición solo para fallar miserablemente, confirmando que yo era, en efecto, un tonto cazador de borregos. Mis manos temblaban tan violentamente que la imagen en la mira telescópica bailaba. «Cálmate, Miguel», me susurré. La voz de mi padre en mi cabeza. «Respira. Controla el miedo. Sé la piedra». Pegué mi ojo de nuevo al ocular, la sangre fresca goteando sobre el metal frío. La imagen se estabilizó. El búnker seguía allí. La ranura oscura, la tronera, seguía allí. No había señales de impacto. No había humo. No había un cráter en el hormigón. Nada. Mi corazón se hundió. Había fallado. Había apuntado al aire vacío, a 2 metros por encima y 1 metro a la izquierda, y mi bala se había ido, tragada por las nubes. La humillación me inundó, más fría que la nieve. El coronel tenía razón. Yo era un... Brrrr. La MG-42 abrió fuego de nuevo. Una ráfaga corta, viciosa, dirigida al claro de abajo. Había fallado, y seguían matando a los hombres de Easy Company. «No», grité, un sonido ahogado por el viento. Pero, ¿había sido una ráfaga completa? Sonó. Diferente, más corta, casi. ¿Interrumpida? Me quedé pegado a la mira, desesperado, y entonces la vi. La MG-42 se detuvo. El cañón, que había estado escupiendo fuego, se quedó quieto. Y en la oscuridad de la ranura, vi movimiento. No era el movimiento rítmico de un artillero recargando. Era movimiento de pánico. Vi una silueta, simplemente caer. Se desplomó hacia un lado, fuera de la vista, como un saco de patatas. Le había dado al artillero. Mi bala, después de viajar 400 metros, había descendido exactamente como lo había calculado. Había sido empujada por el viento y había entrado por esa ranura del tamaño de un buzón, golpeando al hombre que estaba dentro. El grito que salió de mi garganta no fue un grito de victoria. Fue un jadeo de incredulidad. Había funcionado. La física había funcionado. Mi cerbatana glorificada acababa de realizar una cirugía a través de un cañón de 1,5 kilómetros de ancho. Pero mi euforia duró un segundo. La MG-42 era un arma servida por una dotación. Había matado al artillero, pero su asistente, el cargador, tomaría su lugar. Tendría 30 segundos, tal vez 1 minuto, antes de que el BRRT comenzara de nuevo. El coronel Winters no había visto mi disparo. Los hombres de Easy Company solo sabían que el tiroteo se había detenido momentáneamente. Esto no había cambiado la batalla, solo la había pausado. Necesitaba hacer algo más. Necesitaba probarlo. Necesitaba terminarlo. Abrí el cerrojo Mauser. El casquillo caliente de 300 Win Mag saltó y siseó al aterrizar en la nieve. Metí mi mano temblorosa en el bolsillo. 9 balas quedaban. Saqué otra. Mis dedos estaban tan entumecidos por el frío que casi la dejo caer por el precipicio. Lentamente, la introduje en la recámara. Clic, clac. El sonido metálico y sólido fue mi ancla. Me volví a pegar a la mira. Esta vez, mi objetivo era diferente. No el hombre. El hombre era reemplazable. El arma. El MG-42. La sierra de Hitler. Era una máquina pesada, refrigerada por aire, con un cañón que se podía cambiar rápidamente. Pero el receptor, el cuerpo principal del arma, sí golpeaba eso. «No eres un juguete», le susurré al cazador. «Eres una herramienta de cirujano». Esta vez no apunté al aire vacío. Esta vez apunté directamente a la oscuridad dentro de la ranura, justo donde recordaba haber visto el destello del cañón. La adrenalina había desaparecido, reemplazada por una calma helada. Podía oír la radio de mi batallón, que había traído conmigo sin autorización. La voz del teniente de Easy Company sonaba frenética. «Fuego de cobertura. El nido de MG se detuvo. No sé por qué, pero se detuvo. Médico. Médico. Muévase al cabo Johnson. Ahora». Tenían segundos, y el coronel Winters respondió, su voz llena de confusión. «Artillería. ¿Confirmó algún impacto directo? ¿Alguien tiene visión de ese búnker?» Silencio.
Nadie tenía visión. Solo yo. El fantasma en la cresta. Es ahora o nunca, Miguel. Exhalé. Contuve la respiración. Clic. Apreté el gatillo. El crack del disparo fue igual de brutal. El retroceso me golpeó de nuevo. El dolor fue intenso. Pero esta vez no aparté la mirada. Soporté el golpe. Forcé el bípode a mantenerse firme. Mantuve mi ojo pegado al ocular mientras el mundo temblaba. Y lo vi. 2 segundos después. ¡Flash! Dentro de la ranura del búnker. No fue un rebote. Fue una explosión de chispas blancas y naranjas. Acero contra acero. Mi bala de 300 Win Mag, viajando a casi 1000 metros por segundo, había entrado por la tronera y había impactado directamente contra el cuerpo de la ametralladora MG-42. Y la radio estalló. ¡Dios mío! ¡El búnker! Algo acaba de explotar dentro del búnker, gritó el teniente de Easy Company. Está saliendo humo. ¡Humo negro! Pegué el ojo a la mira. Era verdad. Una voluta de humo oscuro y aceitoso salía perezosamente de la ranura, como el último aliento de un dragón muerto. Había golpeado el arma. O tal vez, mejor aún, había golpeado la caja de munición de metal que estaba al lado. No importaba. El arma estaba muerta. Y entonces la voz del coronel Winters, ya no arrogante, sino aguda, confundida, casi asustada. ¿Qué demonios fue eso? Artillería. Repórtense. ¿Fue uno de los suyos? Negativo, coronel, respondió la artillería. No tenemos nada en el aire. No fuimos nosotros. ¿Entonces qué? El teniente de Easy Company lo interrumpió. Señor, la MG está en silencio. Silencio total. Estamos empezando a movernos. Creo que están acabados. Un silencio atónito cayó sobre la red de radio. Nadie sabía qué había pasado, excepto yo, el cazador de borregos. Me quedé allí, en la nieve, mi hombro gritando de dolor, mi ojo sangrando, mi cuerpo temblando por el frío y la adrenalina. Y me reí, una risa silenciosa, sin aliento, que se convirtió en un sollozo. Mi juguete, mi cerbatana glorificada. Mi rifle demasiado ligero había subido una montaña que ningún soldado pesado podía subir, y había hecho un disparo que ninguna artillería pesada podía hacer. Un disparo a 400 metros, y lo había cambiado todo. El humo del búnker muerto era la señal de victoria más hermosa que había visto. Me quedé allí, no sé cuánto tiempo, 10 minutos, 1 hora. El frío, que había ignorado durante la subida y el disparo, regresó con una venganza brutal. Mi hombro era un solo nervio de dolor punzante por el doble retroceso de un arma que no estaba diseñada para ser tan ligera. Mi ojo. Apenas podía ver con él. La sangre se había congelado en mi mejilla, pegando mi párpado. Estaba temblando, no de miedo, sino del colapso de adrenalina más violento de mi vida. Había hecho lo imposible. Y ahora estaba solo, en la cima de una montaña, con 8 balas en el bolsillo. El descenso fue peor que la subida. La rabia se había ido, reemplazada por un agotamiento tan profundo que sentí que mis huesos se habían vuelto de plomo. Cada paso era una agonía. Mis rodillas temblaban. El cazador, colgado de mi espalda, ahora se sentía pesado, no por sus 4 kilos, sino por lo que representaba. Había matado a un hombre aún a 400 metros. Había destruido una máquina. Había violado la doctrina. Había desobedecido la intención directa de mi coronel. Mientras bajaba, podía oír la radio. Podía oír al teniente de Easy Company coordinando la evacuación de sus heridos. Despejado. Repito, el nido está despejado. No sé cómo, pero está muerto. Y luego la voz del coronel Winters. Todas las unidades. Quiero un informe de situación. ¿Qué demonios golpeó ese búnker? ¿Fue un P-47 perdido? ¿Fue un golpe de suerte de la artillería? Nadie tenía una respuesta. Yo era el único que la tenía. Cuando finalmente tropecé de vuelta al establo de cabras horas después, el sol comenzaba a bajar, tiñendo la nieve de un color rosado y sangriento. La batalla del diente del diablo había terminado. Los supervivientes de Easy Company estaban siendo traídos, sus
sus rostros grises de shock y gratitud por el milagro que los había salvado. Abrí la puerta de madera del establo. Kaito y los otros armeros, mi equipo de Nisei, estaban allí, limpiando los mismos Garants. Se detuvieron en seco. Me miraron. Mi poncho de sábana estaba rasgado y manchado de sangre. Mi rostro era una máscara de mugre y sangre seca. Sostenía el cazador en mi mano enguantada. Kaito dejó caer la varilla de limpieza que sostenía. Golpeó el suelo de piedra con un clang metálico que resonó en el silencio. Miguel, susurró, sus ojos fijos en mi rifle. Tú, fuiste tú, en la radio. El disparo, el humo. No dije nada. Caminé cojeando hacia mi banco de trabajo. Coloqué el cazador en sus soportes, con un cuidado reverente, como si fuera un objeto sagrado. Abrí el cerrojo Mauser. El casquillo de latón vacío del segundo disparo cayó en mi palma. Todavía estaba ligeramente tibio. Funcionó, Kaito, dije, mi voz un graznido. El juguete funcionó. La sonrisa lenta y asombrada que se extendió por el rostro de Kaito fue mi primera medalla. Ese momento de triunfo silencioso duró exactamente 5 segundos. La puerta del establo se abrió de golpe, golpeando la pared. No era Kaito. Eran 2 policías militares, enormes, con sus cascos M1 y sus brazaletes blancos. Detrás de ellos estaba el coronel Winters. Entró en mi taller, su presencia llenando el pequeño espacio, su rostro pálido, sus ojos fijos en mí. Los otros armeros retrocedieron hacia las sombras. «¡Sargento Valdivia!», ladró Winters, su voz controlada pero vibrando con una furia helada. «¿Puede explicarme por qué abandonó su puesto?». Me cuadré, o lo intenté. Mi cuerpo gritaba de dolor. «Señor», dije, mi voz sorprendentemente firme, «fui a cazar». «¿A cazar?», repitió, pero la burla había desaparecido de su voz, reemplazada por una incredulidad peligrosa. «Fui a cazar al fantasma que su artillería no pudo matar, señor». El silencio en el establo era total. Los MP apretaron sus subfusiles Thompson. Los oficiales de Estado Mayor que habían acompañado a Winters me miraban como si fuera una aparición. «El teniente de Easy Company», dijo Winters, hablando lentamente, como si probara las palabras. «Informa de... un milagro. Informa que el búnker enemigo fue neutralizado por... algo. Un francotirador. ¿Fue usted, sargento, con eso?», señaló el cazador en mi banco de trabajo. «Sí, señor», dije. 2 disparos, 1400 metros, uno para el artillero, uno para el arma. El coronel Winters me miró fijamente. Vi una guerra en sus ojos. Su doctrina de West Point contra la realidad innegable. Su orgullo herido contra las vidas de sus hombres. Era un hombre de fuerza bruta, un hombre de peso. Y mi juguete ligero acababa de tener éxito donde su artillería pesada había fracasado catastróficamente. Vi su mandíbula apretarse. «Sargento», dijo, su voz baja y mortal, «usted es un insubordinado. Es un desertor de su puesto. Ha modificado propiedad del gobierno sin autorización. Ha desperdiciado munición experimental. Podría llevarlo a un consejo de guerra por esto y fusilarlo». Hizo una pausa. El silencio se alargó. «También», continuó, su voz ahora un susurro ronco, «acaba de salvar a la compañía Easy de ser aniquilada. Acaba de tomar el diente del diablo. Un objetivo estratégico que me costó 12 hombres y más de 1000 proyectiles de artillería». Se acercó lentamente a mi banco de trabajo. Miró el cazador. Extendió un dedo enguantado y tocó la culata de aluminio. «Demasiado ligero», susurró, repitiendo sus palabras de burla, pero ahora eran diferentes. «Sí, señor», dije. «Es demasiado ligero para ser un rifle de infantería, pero es perfecto para ser un rifle de montaña». Winters me miró y por primera vez no vi a un coronel mirando a un sargento. Vi a un hombre mirando a otro. Vi respeto. «Quiero otros 3», dijo, su voz recuperando el tono de mando. Inmediatamente me quedé boquiabierto. «Señor». «¡Kaito!», gritó Winters a mi segundo al mando, que estaba escondido en las sombras. «¿Vio cómo construyó esta cosa?». «Sí, señor», tartamudeó Kaito. «Bien, ayúdelo».
Todo el personal del taller queda asignado a este proyecto. Quiero un escuadrón de 4 hombres de estos cazadores de borregos para el final de la semana. Denles lo que necesiten. Aluminio, cañones de repuesto, munición. Consigan ese taller de partisanos, no me importa, solo háganlo. Se volvió hacia mí. Valdivia, vaya a la enfermería. Que le cosan esa cara. Luego, quiero un informe balístico completo de ese disparo, con cálculos de viento y caída. Y quiero que encuentre a 3 hombres en este batallón que puedan disparar como usted. Se dio la vuelta para irse. Se detuvo en la puerta. Y sargento, dijo sin mirarme, si alguna vez vuelve a abandonar su puesto sin permiso, lo colgaré yo mismo. ¿Entendido? Sí, señor, dije, con la primera sonrisa de alivio en meses. Salí de esa habitación. No me llamaron héroe, no se disculparon por la humillación, pero cuando salí, los oficiales de Estado Mayor me abrieron paso. Mi juguete se convirtió en el prototipo A. Construimos 4 más. Y en las semanas siguientes, mi escuadrón fantasma silenció cada MG-42 en esas montañas. Cambiamos la doctrina en ese frente. Dejamos de usar la artillería pesada como un mazo y empezamos a usar la precisión ligera como un escalpelo. Me llamaron aficionado, se rieron de mi diseño demasiado ligero, pero ese disparo a Muna 400 metros no solo mató a un artillero alemán, mató la arrogancia de nuestro propio mando. Y eso, en las montañas de Italia, fue la victoria más grande de todas.